nuevo acá en nuestros canales de la Asociación Internacional de Coaching, hablando de coaching y desarrollo personal. Y realmente hoy tengo la felicidad, la alegría y el orgullo, no sé cómo llamarlo, porque desde que conocí a Nidia Patricia Orozco, ha sido una experiencia muy bonita, primero por el ser humano que es ella, que encierra, y por todo lo que hace. Y yo quisiera presentarla, pero mejor voy a dejar que ella sea la que se presente. Y si no dice cosas que yo sí sé, seguramente las voy a decir. Así que, bienvenida, Nidia Patricia Orozco. Un honor y un privilegio para nosotros, para la Asociación Internacional de Coaching, para la Academia de Coaching, tenerte aquí con nosotros. Y tú que estás comenzando a ver esta entrevista, quédate, porque vas a encontrar, y te voy a adelantar un poco que te vas a llevar en esta entrevista, una psicólogo con el ejercicio de la profesión como psicóloga, que hoy en día tiene una mirada desde la psicología hacia el coaching y de qué se trata eso. Entonces, pero primero preséntate y bienvenida. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, por traerme aquí a este espacio maravilloso. Gracias por estar aquí. Gracias a los que están viendo este espacio. Esperamos que se lo disfruten de verdad. Para mí fue un honor aceptar esta invitación a este Gracias. espacio. Y bueno, pues entonces voy a presentarme. Mi nombre, como lo dices, Nidia Patricia Orozco. Cuando dices Nidia Patricia, siento como si me estuviera regañando, como cuando mi mamá me decía, Nidia Patricia, ya, ¿qué no has hecho? Pero bueno, gracias por la invitación. Entonces, voy a presentarme. Yo soy psicóloga de profesión, especialista en pedagogía para la docencia y magíster en gerencia del talento humano. Bueno, mi experiencia profesional, ya soy graduada de psicología ya hace 21 años y desde esa época vengo ejerciendo mi profesión en diferentes campos de la psicología. He tenido la oportunidad de ejercer la psicología desde la psicología educativa, desde la psicología organizacional y desde la psicología clínica. He tenido esa maravillosa oportunidad que desde que me gradué, es más, antes de graduarme, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes campos. He trabajado con niños con algún tipo de discapacidad o disabilidad. He trabajado con niños autistas, con niños con síndrome de Down. He trabajado también en diferentes universidades, trabajando en temas de promoción y prevención, en la psicología clínica, con jóvenes universitarios, con el personal administrativo, con padres de familia en estas universidades. Y he trabajado también en el área organizacional, eh, en la parte administrativa de las organizaciones, de las empresas, pero también a pesar de que pues en estos 21 años no he tenido muchas empresas en las que he trabajado, porque solamente he trabajado en 3 empresas nada más, pues he tenido un campo muy amplio en la parte laboral y en una de estas empresas, en una de estas organizaciones, tuve la oportunidad de liderar equipos de trabajo desde la parte administrativa, desde la parte organizacional. Y pues también en esta parte organizacional me he dedicado a hacer procesos de facilitación, procesos de acompañamiento para las personas, para los equipos de trabajo en términos de procesos de formación, de capacitación. Y pues actualmente tengo que decirlo que orgullosamente soy docente y acompaño procesos pedagógicos en el aula, que eso me hace sentir de verdad, creo no, soy una fiel convencida que encontré mi vocación porque la docencia definitivamente me ha permitido acompañar a las personas en encontrar el camino, en transmitir los conocimientos realmente. Considero que la docencia es ese proceso en el que recibimos un proceso mutuo de feedback, digo yo, porque no solamente es que tú transmites los conocimientos, sino yo también aprendo de mis estudiantes todo el tiempo, ¿no? Porque ellos nos están enseñando constantemente todo. Yo digo que es un reto, por ejemplo, los estudiantes que nos están allí poniendo esos retos
esos estudiantes que tienen dificultades, los retos de ese estudiante que es el que hace mala cara, es el que no quiere estar en clase, es el que pone problema por todo. Entonces para nosotros también como docentes pues se convierte en un reto. Y pues durante todo este camino que he recorrido de la psicología, pues paralelamente o como parte de mis funciones en las empresas, en las universidades o paralelamente, también he tenido la oportunidad de acompañar procesos de consulta y de pues acompañamiento para personas que necesitan un acompañamiento psicológico. Entonces me he dedicado a la psicología clínica durante estos 21 años, pues por supuesto siempre actualizándome porque hay que actualizarse en todo el proceso de acompañamiento que requieren las personas. Entonces he sido psicóloga clínica o de manera particular, de manera independiente o como parte de mis procesos también en las organizaciones y en las empresas en las que he trabajado. Wow, pues felicitaciones y un reconocimiento por ese camino de 21 años. Amén que eres una mujer joven, súper joven. Ya tener 21 años de recorrido en el expertise de una profesión, creo que quienes nos están viendo pueden entender que estamos hablando con alguien que no está inventando cosas o que está hablando desde la emoción simplemente de una carrera profesional hecha en una universidad, sino que nos puede contar muchas cosas desde el expertise de ese día a día de esos 21 años. Además, no solamente como lo escucho en la consulta clínica, sino también en organizaciones y hoy en día con seres humanos como los estudiantes, que son una generación que normalmente está en unas edades entre 18, me imagino, y 25, 26 años por ahí. Habrá algunos otros más altos, creo, si haces cosas en procesos de nocturna, cuando llegan otras personas a hacer posgrados o otro tipo de pregrados después de esta edad. Pero creo que el grueso, y esta es una generación que viene con unas conversaciones y que viene con unas situaciones muy diferentes y que como tú desde la mirada de la psicología, como tú como psicóloga en este momento, esas experiencias que estás teniendo con este tipo de edades, has podido, digamos, evolucionar o desde lo que viste, desde esa parte científica, desde lo que te formaste, cómo ha sido este proceso con generaciones que vienen ya con conversaciones muy nuevas, muy diferentes y que a veces nos sorprenden. Y bueno, ha sido un reto, ¿no? Porque, bueno, yo tengo que decir que he tenido como dos etapas, porque recién me gradué, bueno, yo hice mi práctica en una universidad, mi práctica profesional en una universidad. En esta universidad me quedé trabajando mucho tiempo. Entonces, era un tema que en ese momento, o sea, estamos hablando hace más o menos 21 años, 22 años, práctica profesional, me quedo trabajando en esta universidad, entonces más o menos yo tenía la edad similar a los estudiantes de, de esa generación, pero yo ya era profesional, entonces tenía más o menos su edad y era quien promovía los programas de promoción y prevención, quien hacía las atenciones también eh, y generaba procesos de acompañamiento también para pues estos estudiantes, ¿sí? Eh, También era un tema que para los de la diurna, la jornada diurna en ese momento, pues estaba más o menos en su misma edad, pero para las de la nocturna yo era la psicóloga pequeñita en términos de edad, pero pues generé unos procesos de autoridad, llamémoslo así, para los de distancia, por ejemplo, para la gente de educación a distancia. Entonces creo que hice un proceso muy interesante también en términos de mi profesión, de creer en mi profesión, de creer en los procesos que acompañaba en ese momento. Ahora, desde otra perspectiva, ya después de 20, 21 años de experiencia profesional, a pesar, bueno, además de que tengo una característica y es que por ahí me dicen que soy come años, entonces siempre me veo más joven de lo que realmente soy. Entonces todavía a veces me dicen que no parece
que tengo la edad que tengo. Sin embargo, es volver también a ver estas generaciones desde otra perspectiva. Ahora son generaciones diferentes, que es conocer y reconocer cuáles son sus necesidades, pero también tenemos gente que en este momento, por ejemplo, en temas de la educación virtual, pues hay personas que en este momento se están capacitando y se están formando, y que de pronto son generaciones, y tenemos en un mismo grupo generaciones que pueden tener entre los 18 y 25 años, como tú lo decías, 17 y 25 años, como tú lo decías, pero también personas, y por ejemplo anoche me pasó en una clase que estábamos hablando de un tema de liderazgo, y una persona me decía, es que a pesar de mi edad y tener dos hijos, estoy aquí estudiando y trabajando. Entonces yo le decía, un momentico, espera un momentico, porque a pesar de su edad, ¿no? ¿Cómo así? Todos tenemos la oportunidad de formarnos, crecer, y tenemos en un salón personas desde los 17 años o en una misma aula hasta los 50, hasta 60 años. Entonces, es como desde mi profesión yo también permito que las personas crean en sí mismas y logren sus objetivos, logren el, el crecer, el formarse, pero también logren obtener el conocimiento, pero no solamente obtener el conocimiento, sino también las habilidades y las competencias que requieren para poner en práctica ese conocimiento. ¿Sí? Tú dijiste ahorita, recién me gradué, ¿de qué? Porque entiendo que te graduaste hace 21 años, pero un momento dijiste, recién me gradué, entonces, ¿cómo queda la cosa? ¿Es que recién te graduaste o hace 21 años o te graduaste de otra cosa hace poco? Ah, no, hace poquito también me gradué de la maestría. Entonces, Ah, ok. eh, claro, cuando me gradué hace 21 años, recién me había graduado de la universidad y yo estaba ya a la par con ellos. Y ahorita también recién me gradué de la maestría, entonces también estoy ahí. Hace 21 años recién me graduaba de la profesional y ahorita recién me gradué de la maestría, entonces estoy ahí como también al mismo Qué tema. bueno, bueno, maravilloso. Entonces ahora resulta que quiero que nos cuentes, porque yo sé parte de la historia, pero tú la tienes mejor. Hay un momento en que esta psicóloga que ven acá se encuentra con el coaching. Cuéntanos cómo fue y cómo fue esa experiencia inicial, que es la que creo que la mayoría de los psicólogos en el transcurrir del que existe el coaching se han encontrado. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, las personas que me conocen saben que hace mucho tiempo, hace un buen tiempo, tuve la experiencia de encontrarme, y creo que no ha sido solamente mi experiencia, sino ha sido la de muchos de los psicólogos que hemos tenido la oportunidad de tener contacto con personas que han sido formadas, capacitadas en coaching. Y mi experiencia no fue positiva, tengo que decirlo, ¿sí? Como la de muchos de nosotros los psicólogos. Mi experiencia se relacionó con situaciones en las que fui de pronto inclusive juzgada, evaluada, eh, quizás sentía que en algunos momentos, en muchos momentos, era como víctima, llamémoslo así, no sintiéndome víctima, sino era víctima de que me hicieran juicios con respecto a mis comportamientos o a mi vida o a situaciones que estaba viviendo en mi vida personal, o simplemente cosas que me pasaban, o condiciones de salud. De pronto decía, me duele la cabeza, entonces me decían, ah, te duele la cabeza porque es de pronto algo que estás viviendo y tú no has solucionado. Y yo decía, perdón lo que voy a decir, pero consejo no pedido, pues en ese momento yo pensé, yo no he pedido algo, pues no siento que necesite que se incluyan en mi vida o que opinen sobre situaciones que no estoy pidiendo opinión. Y que así pasaba en otros contextos, y que
sentía yo que también esto es un tema en el que si yo lo practico, también siento que debe ser un modelo de, soy un modelo de conducta. No quiere decir eso que porque yo soy psicóloga, entonces mi vida es perfecta, no. Pero el hecho de que, y siempre lo he dicho, por ejemplo, yo soy psicóloga, entonces no soy de las que lo que nos dicen comúnmente por ahí, ay, ya me estás analizando, ya me estás evaluando. No, yo soy psicóloga y cuando estoy en el papel y en el rol de psicóloga, porque estoy con un consultante, soy psicóloga. En el resto de mi vida, cuando estoy socialmente, soy una persona y un ser humano común y corriente y soy una persona social, soy amiga y estoy en el rol de amiga, no estoy en el rol de psicóloga. Entonces, ese fue mi primer contacto con el coaching. Entonces, me marcó mucho, además de que, pues, lo que se habla en el contexto regular, en el contexto general, pues vengo además de una universidad muy científica, entonces pues se hablaba de la falta de las bases científicas del coaching, eh, además que pues como yo lo veía y desde el lenguaje de las personas que lo comunicaban, pues era un lenguaje que pues era muy evaluativo para las otras personas, muy desde, es que tú tienes que hacer esto y tú no has solucionado esto. Entonces yo decía, ¿y cómo le revuelcan la vida a una persona? Y más desde mi rol de terapeuta, yo decía, ¿cómo le revuelcan la vida a una persona? ¿Cómo le mueven, le movilizan tantas cosas a una persona? La dejan ahí y el resto de la vida, ¿qué pasa? Cómo no le solucionan el resto, le dicen, está sobrepensando esta situación y bueno, y la solución y la trastornaron emocionalmente, digo yo, y qué pasó. O sea, puede pasar que haya un intento de suicidio posterior, donde haya unas ideaciones suicidas posteriores y qué pasa con esa persona. O sea, si yo no tuviera, por ejemplo, el valor emocional que tengo, lo que yo he venido generando emocionalmente en mi vida, ¿qué hubiera pasado con esas personas que me hubieran hecho esos comentarios? Entonces, ese fue mi primer contacto con el coaching. Y lo tuve con muchas personas que estaban a mi alrededor y eso me tocaba mucho. Entonces, siempre me decían, y había personas que me decían, ay, tú deberías formarte como coach. Y siempre les dije no, siempre fue mi negativa, siempre dije no, 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 y me insistían mucho y yo les decía no, y siempre sabían mi postura y mi posición. Qué bueno, entonces yo te voy a presentar disculpas y casi que perdón en nombre de todos esos seres que te quisieran mostrar eso de esa manera y desde el desenfoque tan bárbaro que muchos psicólogos han vivido y que son algunos ya, gracias a Dios, los que sí han llegado a ver o a entender profesionalmente, seriamente, el coaching, entonces no desde estas prácticas que nos estás contando, que sabemos que las hay y que es el dolor de cabeza en muchos países y la protesta válida que tienen los psicólogos, psiquiatras y la gente que ha estudiado una carrera, sobre todo desde el tema clínico, etcétera, frente a situaciones como no, yo no puedo decir que el mal llamado coaching, porque entonces sí sería coaching, o el pseudo coaching porque está, sino algo que no es coaching, básicamente. Ahora cuéntanos entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hace que hoy esta psicóloga que acaban de escuchar con estas experiencias tan negativas con el coaching, hoy esté a puertas ya de certificarse como coach y tenga una mirada distinta? Entonces cuéntanos qué sucedió y cuál es, cómo cambió la mirada, primero que nada. Esa es como la tercera parte de esta entrevista, para ir allá a la cuarta. Bueno, yo soy muy analítica en muchas cosas y en muchos aspectos. Además, como les digo, vengo de una universidad en la cual pues me reforzaron mi análisis de la vida y de muchos aspectos. Em, pues tuve el contacto gracias a la universidad en la cual trabajo. Tuve el contacto con Mauricio. Esto no fue de un día para otro, esto no fue de un momento para otro y de decir, sí, Mauricio con su escuela me conquistó ya de primer momento, esto no fue un amor a primera vista, tengo que decirlo, y Mauricio lo sabe. Eh, Esto fue
una serie de contactos, viví varias experiencias, escuché varios momentos, vivimos varios momentos inclusive de procesos de acompañamiento desde la escuela de Mauricio. Eh, Escuché también a mis compañeros que tuvieron la oportunidad de formarse en la escuela de Mauricio y escuchar las experiencias de ellos, escuchar también el discurso de Mauricio y el respeto de Mauricio en términos de eh, cómo vive y cómo muestra el coaching. Además de que, tengo que decirlo, soy, como lo dije hace un momento, como soy tan analítica, entonces hago procesos de investigación. Entonces, pues entré a la página, revisé eh, y definitivamente, como lo dije, el escuchar las experiencias de mis compañeros que ya habían hecho un proceso de formación y que eran también, dentro de ellos había psicólogos que se habían formado, no solamente eran de otras profesiones, de pronto administradores que se habían formado, porque tengo que decirlo que, por supuesto, el coaching y el proceso de formación de coaching desde un administrador y la mirada de un administrador, de un ingeniero, de otra profesión, y desde un psicólogo es completamente diferente, ¿sí? Y en este grupo de compañeros que se formaron como coach, como coaching, eh, que se formaron, habían psicólogos. Y eso también me ayudó a cambiar la mirada. O sea, todas estas experiencias, el poder investigar, el escucharte, Mauricio, en diferentes escenarios, el poder vivir experiencias, que lo vivimos de pronto en procesos de formación, escuchar charlas, pero también vivir, por ejemplo, procesos de acompañamiento de trabajo en equipo, con herramientas desde el coaching. Y además, como digo, las experiencias de mis compañeros psicólogos formados en coaching me ayudó a tomar la decisión de formarme como en procesos de coaching. Y ahora que te has formado y que has entrado y has visto y has entrado a las formaciones, a cada módulo, a cada práctica, a cada... Eso que te contaban, ¿qué tan cierto es? Es decir, ¿qué estás viviendo ya como expertise? Bueno, lo primero que voy a decir es que yo, cuando tomé la decisión, yo hice un proceso y yo siempre dije, cuando yo tome la decisión, yo tengo que despojarme de todo eso negativo que yo viví, porque yo dije, yo voy a gozarme el proceso, ¿sí? Yo decidí no sufrirlo porque yo dije, si yo me contamino de todo eso negativo que viví antes, entonces pues yo voy a sufrir el proceso y no voy a aprender, ¿sí? Segundo, desde el comienzo siempre fui muy sincera con Mauricio, le conté mi experiencia y le dije, mira, esto fue lo que yo viví, pero yo voy aquí y vengo open mind, mente abierta para aprender. Y tercero, para mí el proceso ha sido, yo lo he dicho en varias sesiones, soy una esponjita, ¿sí? Entonces, lo primero que yo hice fue decir, bueno, ¿cómo he hecho muchos paralelos y yo digo, esa técnica o esa estrategia o esto desde la psicología lo hacemos así o lo tomamos así? Entonces, a veces hago muchos paralelos eh, y también soy esa esponjita que absorbe mucho para poder ver cómo esas técnicas las puedo aplicar, y estoy en el proceso, ya mis primeras sesiones fueron como eh, de empezar a cambiar el chip, que yo le decía a Mauricio, al comienzo yo hablo mucho, si se dan cuenta, pero al comienzo yo no hablaba tanto. ¿Por qué? Porque yo le decía a Mauricio, yo me estoy cambiando el sombrero, ¿sí? Para empezar a incluir en este nuevo sombrero todos los nuevos conocimientos. Ya ahora ya soy más activa en las clases y demás, pero ha sido una experiencia de absorber información, de empezar a conectar, ¿sí? Desde la psicología conectar muchas cosas.
Y ha sido una experiencia que creo que Mauricio por eso me invitó, porque siente y creo que es evidente que me estoy disfrutando el proceso. Lo estoy viviendo desde una manera positiva, desde una manera agradable y que estoy disfrutándolo para, yo se lo dije a Mauricio desde el comienzo, para mí y después para mi profesión. Qué bueno, sí, y mira que sí hay muchos psicólogos que se han certificado en nuestra academia. De hecho, tengo experiencias de hace por allá 20 años atrás, porque pues ando en este mundo desde hace 30 años. Hace como 20 años, en uno de los libros que escribí, en otro país hubo una reunión, la editorial nos reunió a varios autores de distintos libros que estaban siendo bestseller en ese momento, se estaban vendiendo muy bien en la librería y nos hicieron una cena a varios autores, una mesa grande, y cada uno se fue presentando. Yo me acuerdo que la ronda empezó por mi lado, yo fui como el tercero, y el que estaba al otro lado último era un psicólogo. Y tan pronto yo me presenté como coach, esta persona desde el otro lado de la mesa empezó a lanzar todo tipo de comentarios desde la experiencia del psicólogo como tú la tuviste. Claro, ustedes son esto, lo otro. Bueno, en fin, fue un momento muy aburrido. Y resulta que yo volví a ese país como a los 6 años, yo creo. Pasé por una librería, cuando veo un libro de él como autor, pero ya no firmaba psicólogo, sino coach. Y leí la parte de atrás y leí y me di cuenta que había hecho un proceso de coaching y no es que se trate de hacer las paces con el coaching o no, sino que entendió el para qué el coaching sin dejar de ser psicólogo, sin dejar de... Y obviamente sí hay muchas personas que a nombre del coaching han hecho cosas bastante polémicas, tristes y como la experiencia que tú viviste, que han dejado muy mal para el coaching. Como puedo decir que en esos países donde he ido, por no hablar del mío y no haber visto susceptibilidad, he visto psicólogos que han hecho cosas bárbaras y que no por eso se ha satanizado la psicología. Entonces, ahora viene la pregunta clave y es esas experiencias que escuchaste de tus colegas ya certificados, que pronto los invitaremos, pero sí quise invitar a alguien que está ya en el proceso hacia terminar y que venía con una conversación muy fuerte de mala experiencia en el coaching. ¿Qué es lo que visualizas ya de aquí en adelante desde entender qué, desde entender el coaching en tu desarrollo profesional? Porque siempre a los psicólogos que terminan y se certifican les he preguntado eso. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ahora te vas a dedicar solo a ser coach? ¿Vas a tomar el coaching como qué para tu profesión como psicólogo? No, simplemente es, me leí un libro y me pareció muy bueno y chao. ¿De qué se trata ahora y cómo visualizas tu carrera profesional hacia esos consultantes, clientes, organizaciones, personas, estudiantes, ahora con todo lo que estás viviendo y logrando desde un coaching serio, profesionalmente estructurado? ¿Qué es lo que te escucho? Dime si estoy diciendo cosas que no, y cómo lo visualizas. Uy, no. Para mí, sí, definitivamente sí, es un proceso estructurado, un proceso formal, porque pues vemos desde las bases del coaching, o sea, no empezamos a decir, y el proceso de formación no es un proceso que simplemente se genere de manera informal, no, es un proceso estructurado donde se inicia desde las bases del coaching y se va llevando el proceso de manera teórica y práctica, ¿sí? Que pues eso es parte de lo que para mí pues ha hecho que me mantenga en el proceso porque pues así soy yo, estructurada, ¿no? Pero ¿qué viene para mí? Es realmente aprovechar todas estas herramientas que he podido visualizar desde el coaching y acompañar mi carrera y fortalecer la psicología, eh, tanto en la parte clínica, pero específicamente y algo que definitivamente a mí me ha conectado y creo que Mauricio de pronto se ha dado cuenta,
que me ha conectado mucho la parte de las organizaciones. O sea, creo que cuando Mauricio habla o coloca un caso de las organizaciones, creo que a mí se me iluminan los ojos y ahí es donde más intervengo, donde más genero aportes, porque definitivamente todas las herramientas que hemos visto en el proceso formativo, me parece que son herramientas que nosotros podemos utilizar y que si las sabemos utilizar definitivamente, generan un beneficio y que para mí permiten complementar mi profesión como psicóloga en beneficio de las organizaciones y si lo hablamos desde la parte clínica, en beneficio de un consultante. Inclusive yo les decía en algunas sesiones que, por ejemplo, vimos el tema de los pensamientos irracionales, que nosotros también lo trabajamos en psicología, ¿sí? Entonces, y que lo hacemos parte de las sesiones con los consultantes y demás. Entonces, es como nosotros, para mí es combinar todas estas herramientas y aprovechar todas estas herramientas en pro de quién, de las organizaciones, en pro de mis consultantes, es en beneficio de ellos. ¿Sí? Entonces, para mí ha sido enriquecer mi profesión con estas herramientas que son maravillosas, o sea, el ver herramientas que yo antes conocía estas herramientas, pero eran herramientas que me las enseñaron o las aprendí o las vi y que de pronto las vemos y las encontramos en internet, pero que era como el checklist de aplicarlas, pero no realmente el para qué, como tú lo decías hace un momento, el para qué y realmente el objetivo de la herramienta. No es la herramienta porque sí, sino cómo realmente llegar a ese objetivo y poder beneficiar a la organización, poder beneficiar a la persona, al ser. Entonces, para mí, eso es lo que viene ahora, complementar mi profesión con todos estos aprendizajes que he tenido desde el coaching. En ese ejemplo de pensamientos irracionales que tú lo viste en tu carrera o como psicólogo y todo lo que has investigado, y ahora verlo en el coaching, ¿cuál es la diferencia? Porque cualquiera diría, entonces en coaching están dando también materias de psicología. ¿Cuál es la diferencia? Para mí no es ni siquiera una diferencia, es el complemento realmente y es como yo lo hago en beneficio. Bueno, por ejemplo, en psicología nosotros lo hacemos desde cómo yo acompaño a mi consultante, ¿sí? Y le doy la herramienta y lo acompaño en el proceso y como desde el coaching, ahí sí de pronto veo una diferencia y es como desde el coaching yo acompaño a que el consultante identifique estas ideas irracionales, ¿sí? Y pues le doy las herramientas, pero hago que este coachee llegue pues a ese punto B, a ese plan de acción, ¿sí? Yo lo acompaño, pero pues a que él llegue a ese beneficio y llegue pues a esa solución positiva desde esa herramienta, ¿no? Claro. Desde la terapia y desde la consulta, pues yo lo que hago es acompañar más el proceso y dar más las herramientas, ¿no? Muy bien. De hecho... Y trabajar la causa, ¿no? Trabajar desde la causa. Excelente. Fíjate que siempre en la academia y en la formación nosotros le decimos a todos, sean psicólogos o no, que cuando encontremos esa línea de pasar a la parte terapéutica o ya que viene y que va hacia algo que requiere el coaching cliente desde la parte clínica o psicología, lo remitimos a un psicólogo. Chévere cuando el coach, como en tu caso, además es psicólogo y tiene los dos sombreros porque tiene la posibilidad de manejarlo. Entonces vemos aquí, hay algunas personas en nuestros grupos de la Asociación Internacional de Coaching, pues en Facebook tenemos 130,000 seguidores que están viendo este video, en YouTube 110,000 en el canal que están viendo este video. La mayoría están en desarrollo personal, etcétera, pero hay algunos psicólogos que entran. Hace poco hubo un comentario, hace un tiempo hubo un comentario de una psicóloga que digamos no se identificó mucho y que obviamente hablaba de que
el coaching había nacido desde un biólogo, el coaching ontológico había nacido desde un biólogo y que después lo habían puesto X y que definitivamente no tenía base científica y que había un movimiento de psicólogos en su país creando una ley para que definitivamente se prohíbe y se castigue estas prácticas porque eran riesgosas, como tú dices, dejar a una persona abrir un proceso y sobre todo desde el tema conductual, emocional y dejarlo abierto y dejar a la persona bien, gracias. Entonces, es interesante, incluso yo a esa persona le contesté y le dije, ¿por qué no nos reunimos y yo te muestro y te comento, no desde lo que tú has vivido, lo que se está viendo en el mercado, sino desde la experiencia de lo que manejamos acá? Y entonces la respuesta que me dio fue, bueno, si tú estás tan seguro de lo que te estás diciendo, ¿para qué te defiendes? Y la idea no era defendernos o no porque no nos sentimos atacados. Si hay personas, también hay que tener claro que hay personas ahorita en el mundo de las redes que entran a grupos grandes para arrastrar seguidores. Y eso ya se ve mucho. ¿Qué hacen? Entran a un grupo, a un perfil, a una página, y lo que hacen es hablar en contra de todo lo que se habla en esa página para que la gente vaya al perfil y ganar seguidores, aunque ni sepan de lo que están hablando. No sé si es el caso o no, sin embargo, del arsenal que nosotros tenemos en los 15 años de nuestra academia y de los muchos años, precisamente la Asociación Internacional de Coaching, nosotros la hemos creado, y la Global Coaching Federation, todas estas federaciones, la idea es cuidar y hacer que precisamente no haya esa parte empírica o facilista, porque la mayoría certifica en un fin de semana o ya te entregan un certificado solo por pagar un monto, ya te dicen toma el certificado y yo digo soy coach, y eso es lo que realmente, entonces sí estamos de acuerdo con esas personas que están haciendo esos movimientos para que se acabe la improvisación y se termine y se regule y se, claro que sí, bienvenido. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay que escuchar y ver cómo una profesional del mismo ramo, etcétera, y varios, porque son muchos los que han certificado en nuestra academia y hoy en día tienen testimonio hasta grabados, se han dado la oportunidad de venir y mirar qué es, para qué, y no simplemente como sí. Y eso es algo que te reconozco a ti, mi querida Nidia, que tú como psicóloga, como profesional, cuando viste las primeras experiencias con coaching te sentiste juzgada, pero la idea no es salir a juzgar también. Tu gran logro es no haber enjuiciado al coaching, sino haberte permitido de alguna manera, porque cualquiera diría, bueno, Nidia, entonces ¿cuál era la idea? La idea simplemente fue de que si fue tan mala la experiencia, porque algunos pueden también satanizar esto, y fue tan mala la experiencia, ¿para qué siguió y para qué llegó? Si al fin y al cabo la envolvieron y la metieron ahí. Entonces, ¿cuál era la idea? Si la idea era que no fue buena la experiencia, no vi nada del coaching, ¿cuál era la idea de entonces venir a mirar realmente si es que, y darle una oportunidad? Eso es como cuando a veces yo digo a las personas, a veces hay alguien que nos cae mal de entrada, ¿no? Nos cayó mal y decimos, uy, y después termina siendo tu amigo o hasta tu esposo o tu esposa hoy en día, y a muchos les ha pasado eso. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que todo es percepción, detrás de mis 5 sentidos hay una antena de percepción, pero cuando yo cambio la percepción, pues cambia todo afuera. Entonces, cambió la percepción, cambió todo afuera, cambió cuál era la idea de no haber cerrado esa puerta, de haber dicho chao y más bien me voy a ir para el otro lado, como muchos, voy a hacer una campaña y voy a ir en contra del coaching o porque está haciéndole daño a nuestra profesión. ¿Y cómo sería realmente esa mirada? ¿O cómo fue, mi querida Nidia, para hoy, dado lo que nos acabas de decir, estar ya en otra mirada, en otro concepto, y no entendiendo que el coaching va a reemplazar tu profesión, que es claro que escuchamos todos, sino que tienes herramientas para llevar a otro nivel esta profesión, no porque estuviera mala o buena, sino porque por eso la gente hace posgrados, maestrías, se especializa, los médicos viven haciendo congresos y especializándose, porque todo evoluciona, el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano evoluciona.
Ahora sí te dejo hablar, mi querida Nidia, para que vayamos cerrando. No, como lo dije hace un momento, hubo años realmente de mi vida en los que yo decía no, o sea, la puerta estaba cerrada para esas personas que me decían, certifícate, porque me lo ofrecieron muchas veces. Estuvo la puerta, me abrieron la puerta en muchos de estos lugares y me decían, pero por favor, pero certifícate. Además me daban la opción de decirme inclusive, mira, certifícate y hacemos procesos inclusive de emprendimiento. Y yo decía, no, o sea, mi respuesta siempre fue no, o sea, yo lo tenía claro y mi decisión era clara, em, pero ¿qué pasó cuando llego a la universidad? Y es empezar a ver un discurso diferente, empezar por el discurso y empezar a ver la, el ejercicio del coaching de manera diferente, ¿sí? El no sentirme juzgada desde el primer momento, ¿sí? Para mí, y tengo que decirlo, la primera impresión es importante. Y mi primera impresión contigo, Mauricio, fue diferente, ¿sí? Gracias. A pesar de, tengo que decir, y ahí sí utilizo el a pesar, porque el a pesar es, a pesar de saber que tú ejercías el coaching, no fue el sentir que yo estaba siendo juzgada, evaluada, no, para mí fue diferente, ¿sí? Qué Y maravilla. nunca sentí, y en la universidad nunca he sentido eh, el rol de mis compañeros que ya han sido formados en este proceso o en otros procesos, ¿sí? De liderazgo, por ejemplo, no he sentido el que me hablen desde consejos no pedidos. Me quedo con ese de consejos no pedidos porque eso es lo que he sentido, ¿sí? Y que he visto en ellos desde que llegué, que ellos han sido formados en estos procesos, pero el ver que desde su profesión y ver desde su rol, y es el rol que todos tenemos de mentores, porque me encanta este nombre de el rol de mentores, ¿sí? Lo que ellos hacen con este proceso formativo es acompañar ese rol de mentor, ¿sí? Entonces, el ver todas estas experiencias hizo que empezara a cambiar mi percepción del coaching. Y por eso te digo que no fue un proceso, si tú te das cuenta, yo no entré en la primer corte de formación en la universidad. Yo entré en la segunda corte, bueno, uno porque estaba terminando mi maestría y también me quedaba súper pesado, pero Claro. además porque yo decía, hasta que yo no esté convencida, yo no lo hago. O sea, si yo no estoy convencida, yo no lo hago porque me estén presionando. O sea, a mí me pueden decir, mira, Nidia, tu contrato depende de esto. Yo digo, ah, bueno, no, pues entonces muchas gracias, yo me retiro porque si yo no estoy convencida, Claro. pues yo prefiero no hacerlo porque yo no, Claro. ¿sí? Entonces, yo entré en la segunda corte porque yo tuve la oportunidad de evaluar, de decir, tuvimos una charla contigo, tuvimos como dos charlas contigo para poder conocer, conocimos la plataforma, conocimos realmente para qué era el proceso, el escuchar ya cuando mis compañeros se graduaron y dijeron, miren, esto es maravilloso, de verdad aprendimos, de verdad, y que ellos pudieran, tuvimos el proceso de acompañamiento contigo con herramientas específicas aplicadas al equipo. Entonces todo eso fue lo que yo dije, bueno, ya ahora sí es el momento y tomo la decisión. Listo, yo te agradezco este espacio, este tiempo, tu sinceridad, tu claridad. Ahora nos vas a dejar tus redes porque habrá mucha gente que querrá contactarte a ver si eres de verdad o si nos inventamos esto. Cuando ella habla de la universidad es porque hay una universidad, y esto lo digo con toda responsabilidad porque lo dijo el director, no lo digo yo, y lo dijo, hay un video acá que cuando graduamos ese grupo quedó un video acá de los graduados en el grupo de Facebook de la Asociación Internacional de Coaching, y él dijo que cuando la universidad
eligió empezar a hacer procesos de coaching dentro de la universidad, se investigaron mucho tiempo, muchas escuelas en Latinoamérica, muchas academias, y la nuestra fue la elegida. Y yo no quiero decir con esto que es que seamos los únicos. Hay varias escuelas serias, hay varias, como hay muchas otras que no lo son y que no hacen coaching y que han dejado en manos del coaching. Entonces yo creo que así como hace 20 y pico de años este psicólogo se dio a la apertura y después vio que tal vez firmar su libro ya no como psicólogo, como coach le podía dar más resultado. Pero lo que sí yo investigué es que hizo un proceso de coaching. Y lo mismo que tú, se dio cuenta de todas las posibilidades de las herramientas. Vale la pena que hablemos con propiedad de las cosas. No podemos hablar de algo. Es como yo le digo a las personas, si usted va y ve una película, usted puede tener la oportunidad de hacer comentarios de esa película porque la vio. Pero hay personas que yo digo, oiga, voy a ver tal película, me dicen, no vaya a ver que es malísima, esa película es terrible. Ay, ¿cuándo la viste? No, pero mi hermano fue y me contó y eso es que es. Entonces, pues yo le digo a esa persona, qué pena, pero yo me voy a la oportunidad de verla y tener, porque realmente tú no la has visto, estás escuchando un comentario de alguien, lo estás viendo. Y aunque sí muchas personas, como te digo, han salido por el mundo a usar el coaching para distintas cosas que al final lo que buscan es su propio beneficio, pues realmente eso dista mucho y le han podido poner el nombre que sea, lamentablemente le pusieron coaching y ahí ha sido la mala experiencia. Así que permítase hacer apertura, pero yo prefiero que seas tú la que despides y dejes este mensaje final a todos los que nos están viendo aquí. Bueno, mi querido Mauricio. Bueno, pero perdón, antes Mauricio, me gustaría que tú, bueno, yo he hablado mucho, pero a mí también me gustaría hacerte una pregunta, Mauricio. Aquí en esta dinámica así que llevamos, tú, bueno, primero, ¿qué te motivó a, no solamente desde mi profesión como psicóloga, sino qué te motivó también a decir, a invitarme a este espacio? Desde tu experiencia, ¿cómo has visto ese proceso formativo que yo llevo? ¿Qué Total. te motivó a decir, bueno, llamemos a Nidia? Eso a mí se me olvidó decírtelo porque resulta que hay muchos psicólogos que han pasado por acá, excelentes todos siguen, muchos ya certificados, ya están graduados. Sin embargo, a mí lo que me motiva es que, primero, la experiencia negativa que tú tuviste desde el coaching y cómo lo contaste desde la honestidad. O sea, una de las cosas que me gusta es que desde el principio y desde el primer día, Nidia llegó con la claridad de decir, yo, este es el concepto que tengo y aquí estoy, y tal vez yo podría haber dicho, bueno, ahora es un reto y le voy a mostrar todo lo contrario, pero no. Primero lo hicimos normalmente y creo que esa parte honesta, por eso cuando llegan comentarios aquí a la asociación, cuando vemos que son personas estructuradas, serias, que tienen un perfil serio, porque a veces llegan comentarios de personas que tienen 0 o 8 seguidores con unas fotos ahí que no dices, ay, ya tú te estás dando cuenta que andan buscando otra cosa. Pero cuando son cosas así, pues podemos abrir el debate, podemos reunirnos, podemos hablar. Entonces ha sido interesante. Y segundo, lo que más me gusta de tu parte es que has venido estudiando en serio, seriamente, por eso era una pregunta que yo también quería hacerte, pero sé que puede ser controversial, pero muchos dicen, no, es que el coaching no tiene un fundamento científico, y cuando viene una psicóloga que es estructurada, que viene de una universidad de estructura, que lleva 21 años ejerciendo, que además estudia, se prepara, hace una maestría, y que además entra a ver los materiales en una certificación de coaching, donde pues cualquiera puede empezar a temblar porque decir es como que el ladrón deja entrar al policía en la casa, pues obviamente por algún lado le va a encontrar algo donde va a decir, ah, usted es ladrón. ¿Por qué? Porque yo soy policía y yo vuelo a los ladrones. Entonces como que, pero no, es la tranquilidad primero de que nosotros no estamos entrando en una profesión de competir con ninguna otra, que es todo lo contrario, que el coaching es transversal a todas las profesiones. Por eso podemos apoyar cualquier persona de cualquier cargo, de cualquier nivel,
sin decirle eso en el ejercicio del coaching, pero cuando vienen a la academia a formarse, es decirle, no vas a dejar tu profesión o tu expertise para dedicarte per se al coaching, porque el coaching está en una transversalidad. Y esa seriedad y ese respeto que tú has tenido, sobre todo de estudiar, de mirar, porque cada vez que hacemos un módulo, que participas, que veo tus entregables, que mandas las cosas, me encanta ver el detalle, cómo lo miras, cómo lo enfocas. Son cosas que pues están siendo entregables hacia la academia para ella avanzar y avanzar en sus módulos y certificarse, porque no certificamos a una persona si no cumple con todos esos parámetros, y son 170 y pico de contenidos serios que tiene la certificación. Entonces, cuando yo veo esa responsabilidad y ese trabajo de no ir ahí por encima, como que mucha gente a veces no deja de venir gente que dice, como tú lo dijiste muy bien, no, pues es que me están pidiendo el certificado para yo seguir en un cargo, para yo seguir en... Entonces, listo, yo voy a pasarle a esto por encima, y es como cuando nos tomamos un remedio de eso, es que es bien feo, pero tú sabes que bueno, entonces te lo tragas y te echas 3 vasos de encima de agua y ya pasó, sino que veo además el resultado de que lo estás disfrutando, de que estás comprendiendo las dos cosas, la diferencia clave que tienen y cómo pueden complementarse hacia un punto que es clave para mí y que es lo que más admiro en ti, y es ese que muchos llaman el servicio hacia el otro. Es decir, cómo tú no paras de entender tu visión como psicóloga y desde lo que viniste preparando y tu propósito de vida hacia esos consultantes, hacia esos hoy coaches tuyos, y cómo decir, entre muchas más herramientas yo pueda tener, entre muchas más destrezas yo pueda tener para apoyar a ese mismo ser humano, pues no voy a parar. Y ahí es donde a mí me encanta, porque ya no es solamente, y esto también para los que no saben mucho de coaching, pero ella ya lo dijo, el coaching ya no es solamente una teoría, ya no es solamente una cosa científica. Si bien es cierto, hablamos de la estructura que tiene nuestra academia del programa, el coaching, una sesión no es estructurada, una sesión es natural y no sabemos qué va a traer el cliente o el coaching. Entonces, esa parte de verte a ti en ese enfoque tan fresco, tan natural, tan serio, es lo que a mí me hizo decir, y sobre todo porque hace poco en los grupos empecé a decir, voy a empezar a entrevistar personas que nos van a traer muchos aportes, o sea que vamos a traer diferentes profesionales, y no solo gente de nuestra academia que está certificándose como coaches, sino que también pueden venir personas de otro tipo de profesiones que no tienen que ver nada con el coaching, porque al fin y al cabo la asociación se llama Asociación Internacional de Coaching y afines. Entonces, es todo el tema del desarrollo personal y cómo la universidad, porque entonces ella viene también, y por eso también te invito, porque eres una docente y porque estás en una universidad, y eso también es un marco para decir, oiga, la universidad, por ejemplo, el coaching ya no lo está viendo desde algo como que, sino que ya lo está integrando, porque precisamente uno de los proyectos que tenemos con la universidad, que en este momento están y los otros profesionales que se han formado, que es el Politécnico Gran Colombiano en Colombia, porque no está solo en Bogotá, está en todo el país, es que ya el coaching pase a ser casi y prácticamente un proceso que da la universidad a los estudiantes, pero en esta primera fase se está dando a los docentes, precisamente porque los docentes ya podrían haberle dicho a la universidad, no, ni locos, no sé cómo se metieron en esto, cuidado, pero es al contrario, ellos están diciendo a la universidad, sí señor, sigamos con los docentes y con los administrativos y con los estudiantes y con los partners, porque esto es algo que realmente viene a marcar una diferencia, no desde el punto de vista de terminar con todas las carreras y quedarnos con el coaching, no estamos hablando de eso, sino cómo es algo que puede transversalmente apoyar y tocar esa parte que muchos lo han llamado, para mí mal llamada, blanda, y que solamente se quiere enfocar todavía desde lo técnico. Entonces
la gente que sale de las carreras, de distintas carreras, llega a la empresa, es con la mirada técnica y no con esta mirada humana, que las empresas que ya lo están teniendo y están viendo la mirada humana son las que están siendo más productivas. Y ahí es donde está el trabajo. Si lo podemos hacer con seres como tú, psicólogo, docente, que va a las organizaciones, que, o sea, que tienes un plus, eso es lo que a mí me ha llamado la atención de decir, yo quiero que profesionales como media, la comunidad lo escuche el mundo, porque no estamos hablando solo, y esto es lo que también es un atractivo contigo, de una persona que está en un solo campo, que está ejerciendo solo una, está desde su misma profesión, sin dejar de ser la profesional, sin dejar de ser la mujer, sin dejar de ser el ser humano, está irradiando y está proyectando en varias áreas, en la docencia, en la parte personal, en la parte corporativa, y eso es algo maravilloso, que es lo que nosotros, sobre todo desde nuestra academia, lo hacemos, y desde la Asociación Internacional de Coaching estamos buscando y entrando a otras academias y escuelas para lograr que tengan esta estructura, cuidar, vigilar y que no se salgan y que no hagan daño a todo lo que desde el punto de vista poderoso se ha visto. Entonces, todas estas cosas, porque yo en el colegio lo llamaríamos que es una niña muy juiciosa, no es que ella es una niña muy juiciosa, pero es que no es solamente, claro que sí lo es muy disciplinada, es lo que más me gusta y la mirada que tenemos, porque no soy solo yo, hay coordinadores, hay personas que reciben, leen y vemos con cuidado los materiales, las respuestas, no simplemente una tarea y mandar un entregable para cumplir, es el análisis, el detalle, toda esa parte de verdad me ha cautivado, porque es la mirada de una profesional que viene de una profesión que tiene que ver con el ser. Claro que tiene la parte clínica, claro que tiene la parte organizacional, pero cómo acá puede integrar estos materiales, y yo al principio lo que quería decir, que no lo dije, es lástima que yo no pueda agarrar eso y hacerlo público y presentarles aquí a ustedes la evidencia para que entiendan la maravilla de cómo ella trabaja los materiales. Muchos pueden hacer la tarea igual o simplemente contestar y punto y decir, oiga, sí, leí esto, sí, aquí está el resumen mío, le mando el resumen y ya, pasé de la materia. No, es la profundidad como lo está trabajando, me encanta. Entonces yo, hoy en día yo le digo a los coaches, a todos nosotros los coaches, oiga, estudiemos psicología en lo posible, si nos da el tiempo, y formémonos como psicólogos, porque tener las dos miradas es todavía algo mucho más grandioso y más poderoso para poder impactar y transformar, o que se transformen muchas vidas, porque no lo hacemos nosotros, lo hacen ellos de acuerdo al servicio que les damos, si es que se llama servicio. Y eso no sé si responde tu pregunta, mi querida amigo. Claro que sí, Mauricio, muchas gracias, gracias de verdad. No sabía que tenías toda esa mirada grandiosa y maravillosa sobre mí. Sí, yo siempre digo que Mauricio dice la niña juiciosa, yo siempre digo que soy ñoña. Porque sí, me gusta siempre hacer todo. Mauricio da cuenta que envío las tareas a tiempo, le dedico el tiempo, a pesar de tener todas las ocupaciones que se tienen en el día a día, pero no me gusta hacer las cosas por hacer. Por eso digo que cuando tomé la decisión de hacer el proceso formativo, dije, lo voy a hacer, pero lo hago bien, y si no, pues no lo hago y prefiero desistir. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Y hago una aclaración, porque la mayoría de los ñoños son ñoños y les va muy bien en sus notas y en su estudio, pero no todos los ñoños en la práctica les va muy bien o logran resultados. Y tú logras y practicas y pones esto en práctica y logras grandes resultados, y ahí está la gran diferencia. Bueno, muchas gracias. Quiero decir, antes de ese mensaje final que me decías ahorita, quiero decir dos cosas, y una es que tú lo decías ahorita, y es que el módulo, perdón, el proceso de formación tiene estructura, y eso es algo importante. Y es que no es solamente ir a un proceso formativo, como tú lo decías ahorita, de un fin de semana, ¿sí? Y es que nosotros nos formamos
en un proceso, bien sea, nosotros lo estamos haciendo virtual y aquí tengo que agradecer al Politécnico Gran Colombiano. Nosotros vamos al proceso formativo presencial, hacemos nuestras prácticas, los contenidos los ponemos en práctica, los desarrollamos, pero también hay unos módulos formativos en una plataforma, tenemos que desarrollar unos contenidos. Esto no es solamente que nosotros digamos, bueno, tú cómo lo vives, tú cómo lo sientes, y no, esto no es simplemente, miremos el fin de semana qué hacemos, no. Esto tiene una estructura y creo que eso es algo que me conecta mucho porque no es solamente de manera improvisada, es un proceso que tiene una estructura y que tiene una estructura clara y concreta y con unos objetivos específicos. Y eso es importante. Gracias por aclarar esto. Entonces, eso me parece fundamental porque no es, no se genera algo que sea improvisado. Y lo otro que quería decir y que me parece importante y que también ha hecho que continúe en el proceso, porque también pudo haber pasado que yo ingrese al proceso y que yo desista del proceso, ¿sí? Porque pudo haber pasado que yo diga, bueno, ya tomé la decisión, pero algo pudo haber sucedido en la mitad del camino y haya dicho, no, esto no era lo que yo esperaba, no cumplió mis expectativas. Y algo que, como parte de todo lo que he dicho, la estructura del proceso, la práctica, el discurso, hay algo importante y es que tú lo dijiste hace un momento y tiene que ver con el que no solamente es que se le mueva a la gente el tema emocional, ¿sí? Como yo lo decía antes en mi experiencia anterior, de manera irresponsable y se deje a la persona ahí, sino que algo que se ha insistido mucho y que lo he escuchado y lo escuché desde la primera sesión y eso yo dije, bueno, aquí ya hay algo diferente. Y es que siempre Mauricio ha insistido en todas las sesiones en algo importante y es que en creer en los procesos de acompañamiento terapéutico. ¿A qué me refiero? En que el coaching no es proceso terapéutico y está clarísimo en este proceso formativo que yo estoy llevando en este momento. Y es, nosotros no hacemos proceso terapéutico desde el coaching, ¿sí? Y Mauricio siempre lo ha dicho, si nosotros hacemos esto específico, vamos a trabajar esto, y esto no lo hacemos, remitimos a psicología, remitimos a psiquiatría si es necesario, remitimos a un proceso terapéutico. Y es esa credibilidad en el proceso terapéutico, en el acompañamiento terapéutico. Eso para mí fue fundamental. O sea, cuando yo lo escuché el primer día, yo dije, ay, aquí ya no era la solución mágica, ¿sí? Porque cuando yo lo viví en experiencias pasadas, era como que el coaching era una solución mágica y reemplazaba los procesos terapéuticos. Eso fue algo que para mí fue negativo en experiencias pasadas, pero aquí era creer en que el proceso terapéutico es importante y que hay que hacer procesos terapéuticos y que nosotros los psicólogos por eso estudiamos una profesión y nos encargamos de hacer procesos de formación en el comportamiento, en acompañar el proceso de transformación del comportamiento humano. Entonces, para mí eso me marcó. Muchas gracias. Y sí, hemos dejado durante el tiempo y seguiremos dejando no solamente los testimonios de personas que pasan por la formación como coaches, sino de coaches, de clientes que lo han vivido. Y como entonces yo sí creo, ¿y para qué lo hacemos? Porque muchas de las personas que hacen ese tipo de comentarios que te comentaba ahora, que te decía ahora, perdón, valga la redundancia, es que lo que dicen, están viendo a ver cómo justifican, pero pues no, si nos sesgamos, pues nos sesgamos, pero aquí se trata de decir, hey, así como hay malos comentarios en todas las profesiones y experiencias muy negativas, porque no se fue profesional, porque no había
o no se cumplió con una estructura, con el paso a paso y con todo lo que tú dices, incluso desde un abordaje, pues aquí lo que estamos no queriendo mostrar, sino lo que vivimos y realmente cuidamos es que sea como todo lo que vieron hoy en esta entrevista, que ya no voy a repetir más. Además, hay muchos procesos que vivimos en la academia para que los coaches vayan a lo corporativo a trabajar esos procesos con los ejecutivos, con el corporativo, con los equipos, con cantidad de cosas. Sin embargo, claro, siempre va a estar el ser como común denominador, porque, como yo digo, no vamos a hacer este tipo de trabajo en las empresas, ni en los escritorios, ni en las computadoras. Es a seres humanos. Y esos seres humanos tienen una vida fuera de la empresa. O cuando lo hacemos a nivel personal, ese ser humano tiene un contexto y se mueve en distintos roles. Ahora sí, tu despedida, déjanos tus redes, déjanos todo para que los que quieran puedan saber más de ti y que si incluso están buscando vivir una experiencia terapéutica también te puedan buscar y que tengan la claridad que me imagino que cuando saquen sus herramientas de coaching digan, mira, esto tal vez no es muy terapeuta de la psicología, es parte del coaching, pero yo tengo las dos y te puedo apoyar de una manera diferente. Bueno, no, nada, mi mensaje es que, bueno, lo viví y es que siempre podemos cambiar, que podemos cambiar nuestra percepción de muchas cosas, pero si ustedes son así como yo, estructurados, pues se vale investigar también. No hay que meternos de cabecita en lo primero que encontramos, también hay que investigar, hay opciones diferentes con el coaching, lo viví, pude hacer proceso de transformación de ese pensamiento, de esa realidad que estaba viviendo, ahora vivo una realidad diferente, que estoy súper agradecida con, primero con el Politécnico Gran Colombiano definitivamente porque me dio esta oportunidad, segundo pues con Mauricio porque hemos generado, yo siempre le he dicho a Mauricio que hemos generado una muy bonita conexión, una muy bonita relación de confianza y eso pues para mí ha sido maravilloso, que los invito también a darse una oportunidad en la vida, que me di una segunda oportunidad y esta segunda oportunidad fue maravillosa, que a veces las segundas oportunidades también, como lo decía hace un rato Mauricio, a veces en las segundas oportunidades también puede estar hasta el amor de tu vida, entonces pues esta segunda oportunidad fue muy valiosa y fue maravillosa y que estoy en este proceso de aprendizaje para vivir el coaching desde otra perspectiva para aprovechar todas estas herramientas. Entonces los invito a, a vivir la vida y a darse nuevas oportunidades también y como siempre lo digo, hay que vivir la vida, aprovecharla, sonreírle a la vida, no sonreír solo para la foto, digo yo. Entonces, aprovechar, vivir y darse estas nuevas oportunidades. Y Mauricio, muchas gracias por la invitación. Me encuentran en mis redes sociales, en Instagram me encuentran como nidia.p.orozco, en Facebook me encuentran como Nidia Patricia Orozco, en LinkedIn me encuentran como Nidia Orozco. Y bueno, pues no sé si también mi correo electrónico. También, claro, Correo que te electrónico. contacten. Mi correo electrónico es niorozco2012@gmail.com. Entonces, bueno, pues cualquier contacto, allí estaré disponible. Me encuentran en mis redes sociales. Ya saben, psicóloga, especialista en pedagogía para la docencia, magíster en gerencia del talento humano. Me apasiona el ser, las organizaciones, las personas. Entonces, bueno, pues al servicio del ser humano, siempre he dicho que me apasiona el servir, entonces, bueno, Mauricio, gracias por esta maravillosa invitación. Gracias a ti, gracias por permitirnos este espacio, porque sé que de cualquier persona diciendo, pero ya vamos, tico, porque es que me puedo poner en riesgo a lo que diga, ha sido clara, transparente como lo es, y tu último mensaje es poderoso como aquí en Barranquilla, que la gente dice el que lo vive es el que lo goza, así que invitados todos, ya sea a que vivan un proceso de coaching con nuestra querida coach también Nidia Patricia, o que lo puedan hacer desde querer certificarse o por lo menos conocer el programa y de qué se trata. Aquí estamos para servirles. Un abrazo y recuerden que ustedes y yo somos puro propósito y determinación. Hasta pronto y gracias.